A continuación, quisiera darle el uso de la voz a Rafael Rubio Núñez. Rafael es doctor en Derecho Constitucional y es profesor titular y director del Grupo de Investigación sobre Participación y Nuevas Tecnologías en la UCM, me imagino en la Universidad Castilla-La Mancha, ¿no? Complutense, perdón, Complutense Madrid, la Universidad Navarra, investigador visitante de las universidades de Georgetown, Harvard, George Washington University, la Escuela Superior de Santa Ana, Dublin City University, entre otras. Bueno, él desde la empresa Documentación ha asesorado a organismos internacionales, gobiernos, partidos, fundaciones, instituciones sociales, educativas y religiosas a lo largo del mundo. Ha trabajado en más de 30 campañas electorales y bueno, pues es un expertazo en estos temas y también le damos el uso de la voz. Gracias, Rafa. Pues muchas gracias. Muchas gracias al Instituto Electoral, al consejero Valle. En España, hablar a esta hora sería considerado un castigo, porque es hablar a la hora de la siesta, ¿no? Entonces, aquí, como algo debían saber, nos han puesto a Pablo de despertador al inicio y con esto tenemos a todo el público enchufado. Entonces, intentaré ser breve, intentando hablar un poco de una serie de principios básicos y luego de algunos ejemplos recientes en España, específicamente de los presupuestos participativos de la Ciudad de Madrid, que se acaba de presentar un informe hace 2 días de evaluación de los últimos 3 años, y sobre un estudio reciente, que aún no hemos presentado, de hecho, sobre el uso de las herramientas de participación, las herramientas tecnológicas de participación en el Gobierno español, en la Administración General del Estado, ¿no? Pero quería poner un marco previo que tiene que ver con lo que nos hablaba Pablo de la tecnología y la democracia, ¿no? O sea, es cierto que hemos pasado del éxtasis a la decepción. Empezamos diciendo que la tecnología eran como esos espejitos que nos lo iban a resolver todo y de repente llegó Trump, llegó el Brexit, llegó Bolsonaro y la culpa de todo se la echamos a la tecnología. Entonces, el mal uso de Facebook, el mal uso de WhatsApp, la compra de publicidad no controlada, y pasamos a convertir a un señor que era una especie de enfant terrible de este debate, que era Morozov, en un auténtico héroe, ¿no? Ya nos había avisado, ya decía yo que esto de la tecnología no podía funcionar bien. Entonces, ahora mismo vivimos con un estado de depresión desde el punto de vista del uso de la tecnología en política, ¿no? Pero es un estado de depresión que es bastante normal en todos los procesos sociales y que más que de depresión deberíamos considerar un estado de madurez o un estado de una oportunidad para reconsiderar realmente qué es esto de la tecnología en política, qué es esto de la tecnología en democracia y tratar de plantear un modelo, que es lo que voy a intentar hacer, vinculado a esta decepción inicial de la que partimos, ¿no? Poniendo sobre la mesa lo primero, ¿no? Que esto es un debate absurdo. O sea, hoy en día no hay activismo sin tecnología. O sea, podemos hablar de lo que queramos, pero la realidad es que sin tecnología es imposible influir en la vida política, ¿no? Porque es verdad que la tecnología es el motor de la economía, es el motor del conocimiento y es también el motor de la acción social, ¿no? Pablo ha insistido mucho en la parte de las herramientas tecnológicas y yo voy a insistir en el otro lado, ¿no? en la otra cara de lo que hablaba Pablo, que es la tecnología como medio de acción social. ¿Cómo puede la tecnología ayudarnos a organizar movimientos de acción social, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque siempre que hablamos de tecnología hablamos de información. Y siempre parece que estamos obsesionados con el impacto de nuestra información, de ofrecer más información, más transparencia, de hacerla más accesible para todos, de que llegue a todos. Pero, en mi opinión, desde el punto de vista del impacto social, es mucho más relevante las posibilidades que la tecnología ofrece a la organización que las posibilidades que ofrece a la información. Esto en política lo vemos con mucha frecuencia en los partidos políticos, ¿no? Cómo el modelo de partido político ha cambiado de una manera radical. Y lo que ha cambiado no es tanto la información, sino lo que ha cambiado es la forma de estructuración, la forma de organización. Y esto es todavía más aplicable, si es aplicable a los partidos políticos, es todavía más aplicable a las organizaciones sociales o al activismo social. Porque en último término es en esa construcción de capital social en el que la tecnología acaba siendo determinante, donde en mi opinión nos jugamos el futuro de la democracia del que hemos estado hablando tanto en estos días, ¿no? Entonces, cuando hablamos de modelos de participación, hablamos de cómo la sociedad puede participar en las decisiones de sus gobernantes. Lo primero que nos encontramos, yo creo que es una falta de adaptación de modelos y sistemas, ¿no? Vemos que existe una gran actividad informal vinculada a la acción social y es una actividad brillante, frecuente, de la que nos cuentan
de manera permanente y además de verdad sucesivos casos de éxito. Y luego vemos que hay una realidad, que es la realidad de los gobernantes, donde la participación social no deja de ser algo marginal o que de vez en cuando se presume de ello, pero que no forma parte integral, y eso lo vamos a ver después cuando cuente el caso de Madrid, no forma parte integral ni de la estructura ni de los procedimientos de las organizaciones de gobierno, ¿no? Sigue siendo algo que hay que tener, entre comillas, pero que no está integrado dentro de los procesos de gobernanza de las instituciones. Y ahí nos encontramos con la paradoja de que ese activismo social más brillante, que mejor funciona, muchas veces no ofrece respuestas o no logra sus objetivos. Porque no cae en una cosa que a mí me parece esencial y puede ser muy obvia, que es que la gente que participa en los procesos sociales no va a participar para desahogarse, para quedarse tranquilo, para cubrir esa parte de ego que le empuja o impulsa a tener una participación en la vida de la sociedad. No. La gente no quiere desahogarse, no quiere lamentarse, quiere impactar, quiere resultados, y cuando no consigue resultados, cuando no tiene la sensación de que lo que ha hecho ha servido para algo o ha permitido o ha sido tenido en cuenta, acaba generando una contrarreacción contra el sistema político que muchas veces es todavía más crítico, ¿no? En ese sentido, yo creo que el principal problema pasa por entender la participación como toma de decisiones, en la línea de lo que nos hablaba Fernando Pindado ayer, ¿no? Hemos convertido un proceso tremendamente complejo en el que entran elementos como la propuesta de políticas públicas, el diseño de políticas públicas, la elaboración de las mismas, la toma de decisiones, la implementación y la evaluación, siguiendo con los modelos clásicos de participación, en algo que resumimos siempre en sobre si ha habido o no ha habido toma de decisiones. Y todo lo demás ocupa un papel secundario que a veces, en el mejor de los casos, forma parte del proceso y que muchísimas otras veces está absolutamente desaparecido, ¿no? De ahí que, para recuperar, en mi opinión, el concepto de participación política, para recuperar el concepto de activismo social como herramienta de participación política, voy a plantear una serie de ideas, o 5 o 6 ideas, por decirlo de alguna manera, lo he llamado de una forma un poco prepotente quizá, un modelo de activismo maduro. Y voy a enunciarlos de una forma muy rápida. La primera, que tiene que ser un activismo de impacto, pero no un activismo de impactos. Es un activismo que logre resultados. Y los resultados que tiene que lograr el activismo social tienen que ser resultados acordes a su tiempo. El activismo social debe ser capaz de ofrecer soluciones complejas a problemas complejos. No debe ser un simplificador absoluto de problemas ante el que ofrece soluciones mágicas, que es muchas veces, en mi opinión, en lo que cae el activismo cuando piensa solo en información y no en organización. El activismo, si realmente tiene esa capacidad de organizar personas diversas, con conocimientos diversos y con ganas de aportar a la sociedad, debería ser capaz de ofrecer soluciones complejas a problemas complejos. Y todo lo que no pase por ahí, en mi opinión, es un placebo. Es una medicina que se da para que la gente tenga sensación de que está participando, pero que no provoca o no produce realmente un verdadero impacto social. En segundo lugar, para que el activismo sea maduro, en mi opinión, tiene que pasar de la plataforma a la comunidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nos hablaba Pablo también del modelo Change, ¿no? El modelo Change es que hay unos señores que de vez en cuando te dicen que colabores con ellos enviando un correo para defender una causa, pero en el que nunca ves al resto. Los demás no existen. Existen porque alguien te cuenta que hay mucha gente involucrada y hay más de 100 personas que han firmado esta causa. Pero realmente se construye de una forma absolutamente pensando en los impactos de la que hablaba antes. No se construye, en mi opinión, Change no construye capital social, no construye verdaderos grupos de personas movidas por un interés concreto que están dispuestos a trabajar juntos para lograr esos objetivos, ¿no? En tercer lugar, un tipo de organización que dé respuesta a los problemas de intermediación. Hablábamos antes de los problemas de los partidos políticos para adaptarse a estos nuevos cambios de organización. Creo que a las organizaciones sociales les está pasando un poco lo mismo, ¿no? O sea, nos hemos creído un mensaje absurdo que es que Internet acaba con la intermediación, cuando no hay nada, en mi opinión, que haya adquirido más importancia en los últimos tiempos que la propia intermediación. Si uno coge las 10 empresas que más cotizan
en cualquiera de los mercados, uno ve que han pasado de ser empresas de producción a ser empresas de intermediación. Hoy en día, la intermediación es el valor económico más absoluto. Es un tipo de intermediación distinta, es un tipo de intermediación que pretende ser invisible. Es un tipo de intermediación que juega fundamentalmente con que los que estamos usándola no nos demos cuenta de que existe, de que pensamos que la relación es directa. Nos pasa con Google, nos pasa con Airbnb, nos pasa con cualquiera de las plataformas de intermediación que utilizamos a diario. Pero realmente es una intermediación mucho más determinante, entre otras cosas por los algoritmos y la inteligencia artificial. Es una intermediación que condiciona mucho más la decisión y la relación que cualquier intermediación clásica o tradicional. A las organizaciones sociales, en mi opinión, les pasa un poco lo mismo, que tienen que transformar sus formas de intermediación y hacerlo adaptando una serie de elementos. El primero, la transparencia. O sea, durante mucho tiempo el activismo social ha vivido de organizaciones pantallas, ¿no? Cualquiera que tuviera un micrófono, un correo electrónico y la relación con los medios de prensa servía para ser portavoz de sí mismo y de una organización que tuviera un nombre bonito, ¿no? Y durante mucho tiempo el activismo social han sido organizaciones pantalla, por decirlo de alguna manera, que hablaban en nombre propio o en nombre de unos intereses que estaban detrás y que se ocultaban. Y al activismo le está costando mucho integrarse en esa corriente de transparencia que tanto predica para los demás, ¿no? Y que en mi opinión es una herramienta básica, un elemento básico de esa intermediación de la que hablábamos antes. En segundo lugar dentro de estas nuevas formas de intermediación, la adaptación al usuario. Durante mucho tiempo hacer activismo social en general requería una serie de condiciones, de formaciones, de disposición, de dedicación, que era prácticamente el trabajo de un profesional, de un profesional a tiempo completo, pero que no incluía elementos. ¿Por qué? Porque a las organizaciones les resultaba mucho más caro, mucho más costoso adaptarse a la disponibilidad de personas distintas, plurales, que se dedican al activismo social de una manera secundaria, que no es su trabajo profesional principal, que no hacerlo, y por tanto rechazaban talento, rechazaban gente que tenía una voluntad real de colaborar en la transformación social de su entorno. Hoy en día, gracias a la tecnología, las organizaciones les resulta mucho menos costoso, mucho más rentable adaptarse al usuario, transformarse en función de la preparación, de las condiciones, de la disponibilidad que tienen los usuarios y construir verdaderas plataformas sociales con verdadera masa social, con verdadero capital social que está detrás y que forma, pues como decíamos antes, un grupo unido por una serie de intereses o por una serie de objetivos comunes. En este sentido, adquieren protagonismo las herramientas, adquiere protagonismo la tecnología. Porque una de las grandes funciones de estas nuevas plataformas de intermediación, que en mi opinión deben ser las organizaciones sociales, es proporcionar herramientas para la acción política. Herramientas que hagan que todos estos particulares a tiempo total o a tiempo parcial tengan o puedan hacer de su trabajo o puedan hacer más eficaz su labor de acción social. Puedan lograr objetivos, conocer a personas que tienen los mismos objetivos. Empoderar, aunque sea una palabra que a veces genera cierto rechazo, empoderar a toda esa gente dándoles herramientas que les permitan hacer mejor su trabajo, pero no hacer mejor su trabajo de manera individual, sino formando una comunidad. Y en ese sentido, retomo lo que decía Pablo también de la necesidad de no depender de las herramientas, de utilizar otro tipo de herramientas. Añado solo una cosa que me parece que es importante, ¿no? Que es la de colaborar con las herramientas. Pablo citaba a su abuela y yo voy a citar a mi padre, ¿no? Mi padre siempre que en Madrid en concreto había típico día tonto en el que pues no hay colegio, no sabes qué hacer con los niños porque solo tienes un día, no te puedes ir a otro sitio. Entonces, pues siempre tenía una idea genial de hoy, ¿por qué no vamos al zoo? Que seguro que no va nadie, ¿no? Entonces empezabas a llegar al zoo y había 4 millones de madrileños que habían decidido ir al zoo, ¿no? Entonces mi padre decía siempre que un madrileño tiene una idea genial, hay 4 millones de madrileños que han tenido la misma idea, ¿no? Pues con la tecnología cívica, en mi opinión, pasa un poco lo mismo. O sea, siempre que hay una organización social que ha decidido transformar la sociedad de una forma concreta, hay otras 50 que están ofreciendo lo mismo, pero en paralelo. Yo creo que uno de los grandes problemas de las organizaciones sociales es que les cuesta mucho trabajar juntos, les cuesta mucho compartir, entre otras cosas, y por eso lo uno a lo que decía Pablo antes, tecnología, ¿no? Y tienen
pues igual que critican, con razón en mi opinión, el trabajar sobre plataformas propietarias porque estás en manos de otros, tienen ese sentido de la propiedad de las plataformas que ellos mismos han desarrollado, ¿no? Y es difícil encontrar casos de éxito donde estas plataformas se compartan. Bien, estas serían básicamente, en mi opinión, algunos de los elementos que deberían formar este tipo de activismo maduro o de organización social madura dispuesta a influir realmente en la acción social. Y ahora voy a contar de una forma rápida dos casos concretos donde me parece que se pueden ver algunas de estas cosas. El primero, que quizás es el más importante, es la dificultad de enganchar la acción habitual de los gobiernos con las acciones participativas o con las organizaciones participativas, ¿no? Es el caso de los presupuestos participativos de la Ciudad de Madrid. Los presupuestos participativos de la Ciudad de Madrid hace 2 años comienzan con muchísima fuerza porque Madrid quiere ser la ciudad del mundo con mayor presupuesto dedicado o elaborado de manera participativa y establece un tope de 100 millones que iguala a París. Una vez que París empieza a rebajar su nivel de presupuestos participativos, Madrid se convierte en el único, ¿no? Entonces, en los 2 años que ha habido desde entonces, Madrid ha gestionado, o sea, los 2 que están documentados plenamente, Madrid ha gestionado de manera participativa 160 millones de euros. Bien, es uno de los proyectos más ambiciosos a través de una plataforma de desarrollo propio, que es Madrid Decide, que ha sido utilizada por medio mundo, ha recibido todo tipo de premios de Naciones Unidas, de todo tipo de organizaciones, y se ha convertido en gran medida en un estándar de participación que la Ciudad de Madrid proporcionaba de manera gratuita a cualquier municipio o cualquier ciudad que quisiera utilizarlo. Bien, en la primera convocatoria, que se gastan 60 millones, se aprueban 206 proyectos. Cuando uno mira la lista, encuentra proyectos que, en mi opinión, no sé si deberían ser participativos. Arreglar aceras, pavimentar las calles, poner árboles, arreglar patios, poner fuentes para beber en las calles, una cancha de baloncesto que no había estado terminada, un circuito de BMX, un rocódromo, un campo de rugby. Todo esto sale del informe. Bien, puertos urbanos, paneles solares. Bueno, esto es más o menos. Bancos, iluminación, pasos de cebra que no estaban arreglados del todo. Realmente no hay un proceso, o sea, hay un proceso de reparto, pero no hay un proceso de co-creación, no hay un proceso de colaboración de la ciudadanía. Hay un proceso muy sencillo, en mi opinión, que es ¿qué hay de lo mío? ¿Qué pasa con lo mío que nadie ha tenido en cuenta? Y entonces, pues, los grupos con más capacidad de juntar a más gente para que le recuerden qué hay de lo mío, logran que sus propuestas sean las más votadas y optan, o sea, forman parte de estos 206 proyectos. La segunda convocatoria, que son 100 millones de euros, como he dicho, se presentan 311 proyectos. Bien, de un tono similar al anterior. El problema es que 2 años después nos encontramos con que de todo el presupuesto que inicialmente estaba adjudicado, solo hay 96 ejecutados, 54 en tramitación de la primera convocatoria, de los 206. De la segunda convocatoria es mucho peor, de 311 hay 154 que no han pasado su primera fase. ¿Qué nos encontramos? Que toda la iniciativa, el entusiasmo inicial de los presupuestos participativos se estanca en la propia estructura de la administración, que ha lanzado los presupuestos participativos sin adaptar sus mecanismos, sin adaptar sus procedimientos, sin formalizar sus formas de trabajo a la participación informal, sin ser capaz de convertir todo eso en acción ordinaria del ayuntamiento. Parece que los presupuestos participativos son una cosa distinta, es una especie de guinda que el ayuntamiento hace para presumir, pero que no forma parte del gobierno ordinario de la ciudad. No sé si me explico. Entonces, de esta manera te das cuenta de que los organismos del ayuntamiento, los órganos del ayuntamiento, cuando les llegan las propuestas que llegan a través de los participativos, los ponen en el último lugar de prioridad. No le otorgan la prioridad suficiente y, como tienen todos mucho trabajo, siempre quedan relegados a un segundo turno. ¿Por qué? Porque no estaban integrados dentro de sus estructuras de funcionamiento. A la hora de la verdad, hoy
a cierre, que es de marzo de 2009, menos de la mitad del presupuesto, de los 160 millones, ha sido gastado. Y lo que es peor, y esto es lo que puede ser dramático, ni siquiera está comprometido jurídicamente, por lo cual el nuevo equipo de gobierno, si llega un nuevo equipo de gobierno, no estaría comprometido por la mitad del presupuesto que se ha otorgado a través de los presupuestos participativos, cosa que en mi opinión es dramático. Me queda un minuto simplemente para contar, porque no tiene mucho resumen, cómo han utilizado las herramientas, cómo ha utilizado el gobierno español. Es un estudio amplísimo que nos ha costado casi 3 años y el informe son 600 páginas, pero lo resumo en menos de un minuto. ¿Cómo ha utilizado la Administración General del Estado las herramientas tecnológicas para promover la participación ciudadana? El resumen es 0. O sea, la Administración General del Estado en España tiene 1.700 cuentas en redes sociales. Monitorizándolas durante 1 año y medio hemos encontrado 2 tweets vinculados a la participación, 2, y no exagero, de más de 6 millones. O sea, es una barbaridad. ¿Qué son las redes sociales de la Administración? Una pura herramienta de propaganda y de comunicación, ¿no? Esto, cuando entras en el estudio de los buzones de las webs de participación, hay algunos cambios, pero no, o sea, hay más de 2, por ser optimistas. Lo mismo ocurre con otras herramientas secundarias como plataformas de discusión en trámites prenormativos, o sea, cuando se inicia los trámites de audiencia ante una ley, se realizan en una plataforma tecnológica de la Administración que está abierta, y ahí es verdad que a veces hay leyes en las que participan incluso 10 o 12 personas o 10 o 12 organizaciones de las que participaban previamente. O sea que lo de las redes es el peor ejemplo. Pero la realidad, y con esto acabo, es que seguimos encontrándonos que hay un mundo asociativo, participativo, que funciona de manera autónoma, y un mundo oficial que está absolutamente al margen. Lo habitual en el mundo asociativo es echarle la culpa al mundo oficial. En mi opinión, hay un problema de convergencia claro, donde ni uno se entiende en lo oficial, que es un elemento básico si quieres influir en lo oficial, ni lo oficial acaba de entender, más allá de la moda, la participación de estos organismos. Perdón si me he enrollado mucho, muchísimas gracias.